Mi nombre es Samuel Masih, tengo 38 años, soy pastor evangelista de Faisalabad, Pakistán. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la cruz del Calvario y por el nombre de Jesús que cada palabra es completamente verdadera. Era marzo de 2020, en Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán, donde ser cristiano significaba vivir como ciudadano de tercera clase con una diana pintada en tu espalda. Pero lo que pasó después salvó 250 vidas y demostró que el fuego que el enemigo enciende puede volverse contra él mismo. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió desafía todas las leyes de la física. Lahore es una ciudad masiva de más de 11 millones de habitantes ubicada en la provincia de Punjab, cerca de la frontera con India. Cuando llegué el 10 de marzo de 2020, el calor de la primavera ya comenzaba a apretar. La temperatura alcanzaba 32 grados centígrados. El aire olía a especias mezcladas con humo de rickshaws que inundaban las calles. Los vendedores ambulantes gritaban precios de mangos y samosas. Las llamadas a la oración resonaban desde cientos de mezquitas 5 veces al día. Lahore es una ciudad hermosa con monumentos mogoles antiguos, pero para los cristianos pakistaníes es una ciudad peligrosa. Somos menos del 2% de la población en un país donde la ley de blasfemia puede enviarte a la horca por una acusación falsa. Yo había sido invitado por un líder cristiano llamado Brother Yaqub para conducir un culto especial de sanidad. Yaqub tenía 51 años. Era un hombre delgado con bigote gris y manos ásperas de trabajar en construcción durante 30 años. Coordinaba una red de 14 iglesias caseras clandestinas en Lahore. Estas iglesias operaban en completo secreto porque las autoridades prohibían congregaciones cristianas en ciertos barrios. Nos reuníamos en casas, bodegas, fábricas abandonadas, cualquier lugar donde pudiéramos pasar desapercibidos. El culto especial se realizaría en una vieja fábrica textil abandonada en el barrio de Shalimar, en las afueras de la ciudad. El contacto que me recogió en la estación de autobuses se llamaba Arif. Tenía 33 años, era cristiano de tercera generación y trabajaba como mecánico de motos. Conducía una motocicleta Honda vieja y durante el trayecto de 50 minutos hasta la casa donde me hospedaría, me explicó la situación actual. Hermanos, lo que me dijo me puso los pelos de punta. En los últimos 14 meses, grupos radicales habían atacado 7 reuniones cristianas en Punjab. El método era siempre el mismo: conseguir información sobre ubicaciones y horarios, rodear el lugar, bloquear salidas, rociar combustible y quemar todo. Más de 180 cristianos habían muerto en esos ataques. Las autoridades raramente investigaban. Oficialmente eran accidentes o disturbios espontáneos. Arif me llevó a la casa de Brother Yaqub. Él vivía con su esposa Shazia de 48 años y sus 4 hijos, 2 varones de 26 y 22 años y 2 niñas de 18 y 11 años. La casa era pequeña, de 2 habitaciones, con paredes de ladrillo sin pintar y piso de cemento. Esa primera tarde, mientras comíamos biryani de pollo que Shazia había preparado, Yaqub me mostró la fábrica abandonada donde haríamos el culto. Era un edificio largo de un solo piso, con paredes de madera y techo de lámina corrugada. Había sido una fábrica textil que quebró 5 años atrás. El dueño cristiano les permitía usar el espacio para reuniones. Tenía capacidad para 300 personas. Había 2 puertas, una al frente y una atrás, ventanas altas pero estrechas, imposibles de usar como salidas de emergencia. Yaqub me explicó que esperaban entre 240 y 260 personas para el culto del viernes 13 de marzo a las 8 p.m. Habíamos enviado invitaciones discretas a las 14 iglesias caseras de la red. La gente venía hambrienta de un mover de Dios.
Llevaban meses sin poder reunirse en grupos grandes por miedo. Pero algo me inquietó cuando vi el edificio. Era completamente de madera vieja y seca. Si alguien quería quemarlo, ardería en minutos. Le pregunté a Jacob si habían considerado el riesgo de incendio. Él me miró con ojos cansados y dijo: «Brother Samuel, en Pakistán todo lugar donde nos reunimos es un riesgo de incendio. Pero no podemos vivir escondiéndonos para siempre. Dios nos protegerá o nos llevará con Él. De cualquier forma, seguimos adelante». Esa noche apenas pude dormir. Me habían dado un colchón delgado en el piso de la sala. El ventilador de techo giraba lentamente, pero el calor era sofocante. Podía oír perros ladrando afuera y el ruido ocasional de rickshaws pasando. Mientras miraba las grietas en el techo, oré en urdu y en inglés. Le pedí a Dios sabiduría. Había conducido cultos de sanidad en docenas de ciudades peligrosas durante mis 15 años de ministerio. Pero algo en Lahore se sentía diferente. Una opresión espiritual pesada, una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. No sabía si sería bueno o malo. Solo sabía que Dios estaba a punto de moverse. Pero lo que yo no sabía era lo que estaba sucediendo en el otro lado de la ciudad. Khalid Aziz, un mulá de 44 años, conocido por su extremismo y su odio hacia cristianos, había recibido información sobre nuestro culto planeado. Khalid no era un radical común. Era un informante pagado. Tenía una red de espías que infiltraban comunidades cristianas y reportaban ubicaciones de reuniones. Las autoridades locales le pagaban discretamente por esta información, y él la usaba para organizar ataques que oficialmente eran movimientos espontáneos de ciudadanos indignados. Khalid había estado detrás de 4 de los 7 ataques previos. Era responsable de al menos 90 muertes cristianas. Khalid había reunido un grupo de 42 hombres para el ataque. Eran una mezcla de radicales verdaderos y criminales pagados. Tenían un plan detallado. Esperarían hasta que el culto estuviera en su punto máximo, alrededor de las 8:30 p.m., cuando todos estuvieran cantando y no prestaran atención. Rodearían el edificio con 20 hombres en la puerta delantera y 22 en la trasera. Bloquearían ambas puertas con cadenas y candados. Rociarían 60 litros de queroseno en las paredes de madera. Prenderían fuego simultáneamente en ambos extremos del edificio. Grabarían todo en video para publicar en redes sociales y sembrar terror. El edificio de madera ardería completamente en menos de 10 minutos. Nadie saldría vivo. El 11 de marzo, 2 días antes del culto, algo extraordinario sucedió en la casa de Jacob. Su hija menor, Esther, de 11 años, tuvo un sueño. Era una niña tímida con ojos grandes y voz suave. Esa mañana bajó a desayunar y le dijo a su padre que había soñado algo importante. En su sueño, vio la fábrica de madera rodeada de hombres con antorchas. Vio las llamas comenzar a subir por las paredes. Pero entonces vio algo imposible. El fuego se detuvo a medio camino de la pared y comenzó a retroceder, como si un viento invisible lo empujara hacia atrás. El fuego perseguía a los hombres que lo habían prendido. Ellos corrían aterrorizados mientras las llamas los seguían. Jacob escuchó el sueño de su hija y su rostro palideció. Le preguntó si estaba segura de lo que había visto. Esther asintió. Dijo que había visto el mismo sueño 2 noches seguidas. Jacob me llamó inmediatamente. Cuando llegué a su casa y Esther me contó el sueño, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le pregunté si había visto algo más. La niña me miró con esos ojos inocentes y dijo: «Sí, tío Samuel. Vi a Jesús parado en medio de la fábrica. Brillaba tanto que todo se puso blanco. Y había un viento que salía de él, un viento tan fuerte que empujaba el fuego hacia afuera. Los hombres malos gritaban, pero no podían escapar del fuego. Hermanos, les voy a ser honesto. Yo he visto muchos milagros en mis años de ministerio. He visto sanidades, liberaciones, provisiones sobrenaturales,
pero nunca había escuchado una profecía tan específica y tan imposible físicamente. El fuego no retrocede, el fuego no persigue a las personas, el fuego simplemente consume todo lo que encuentra. Pero ahí estaba esta niña de 11 años, diciéndome que Dios iba a revertir las leyes de la física. Jacob y yo nos arrodillamos allí mismo en su sala y oramos durante 1 hora. Le pedimos a Dios que si este sueño era de Él, que nos diera confirmación y que nos diera fe para creer lo imposible. Esa tarde del 11 de marzo, convocamos una reunión de emergencia con los líderes de las 14 iglesias caseras. Éramos 19 personas en total. Nos reunimos en un sótano pequeño donde normalmente hacíamos estudios bíblicos. Jacob compartió el sueño de Esther. Algunos líderes reaccionaron con fe inmediata. Otros estaban escépticos. Un hombre llamado Nadim, de 47 años, dijo que deberíamos cancelar el culto. Era demasiado peligroso. Otro líder llamado Tariq, de 39 años, argumentó que si Dios había dado una profecía tan específica, era porque quería que siguiéramos adelante. Después de 2 horas de debate y oración, votamos 14 a favor de continuar, 5 a favor de cancelar. La mayoría ganó. Haríamos el culto como estaba planeado, pero tomamos precauciones adicionales. Odif y otros 3 hombres jóvenes se turnarían vigilando el área alrededor de la fábrica durante las horas previas al culto. Si veían actividad sospechosa, nos alertarían. Organizamos un sistema de comunicación con teléfonos celulares desechables. Cada líder tendría un teléfono y estaríamos en contacto constante. También decidimos que Esther debía compartir su sueño al inicio del culto. Si Dios nos había advertido, la congregación necesitaba saberlo. Finalmente, decidimos ayunar durante las siguientes 48 horas. Solo agua, nada de comida hasta después del culto. Necesitábamos estar espiritualmente afilados. Durante el 12 de marzo, el día antes del culto, pasé todo el día en oración y ayuno. Visité la fábrica abandonada 2 veces para orar específicamente en el lugar. La segunda vez que fui, alrededor de las 4 p.m., sucedió algo extraño. Mientras oraba caminando por el edificio vacío, sentí un calor intenso, aunque el día no estaba particularmente caliente. Era como si el aire mismo estuviera cargado con algo. Y entonces escuché en mi espíritu, no con mis oídos físicos, una voz que decía: Samuel, mañana verás mi gloria, mañana pelearé con fuego, no con agua, no con ángeles visibles, sino con fuego, y todos sabrán que yo soy Dios. Esa noche del 12 de marzo dormí mejor que la noche anterior. Tenía una paz sobrenatural. Sabía que algo grande iba a suceder y que Dios estaba en control. A las 5 a.m. del 13 de marzo, me desperté y pasé 3 horas en oración profunda. Le pedí a Dios valentía para mí y para cada persona que asistiría. Le pedí que protegiera a los niños especialmente. Le pedí que usara lo que fuera que iba a pasar para su gloria máxima. Y hermanos, sentí en mi espíritu que Dios no solo iba a protegernos, iba a hacer algo que cambiaría la historia de la iglesia en Pakistán. Mientras yo oraba, Khalid Aziz estaba reuniendo a sus 42 hombres en una mezquita abandonada en el otro lado de la ciudad. Les dio las instrucciones finales. Les mostró mapas de la fábrica. Les entregó los 60 litros de queroseno en bidones. Les dio antorchas caseras hechas con trapos y palos. Les recordó que debían bloquear ambas puertas antes de prender el fuego. Les dijo que grabarían todo y que este sería el ataque más grande hasta ahora. Que enviarían un mensaje a todos los cristianos de Punjab. No son bienvenidos aquí. Khalid estaba confiado. Había ejecutado esto 4 veces antes. Sabía exactamente cómo funcionaba. En su mente, en 12 horas, 250 cristianos estarían muertos. A las 6 p.m. del 13 de marzo comenzamos los preparativos finales en la fábrica. Shasia y otras 12 mujeres llegaron temprano para organizar las sillas.
Teníamos 180 sillas de plástico y alfombras en el piso para los que llegarían después. Arif y su equipo instalaron un sistema de sonido básico con 2 parlantes y un micrófono. Yo revisé mis notas para el mensaje. Había decidido predicar sobre los 3 jóvenes en el horno de fuego de Daniel, capítulo 3. Hermanos, no fue casualidad que eligiera ese texto. Yo todavía no sabía lo profético que sería. A las 7 p.m. las primeras familias comenzaron a llegar. A las 7:30 p.m. había 127 personas. A las 7:50 p.m. 218 personas. A las 8 p.m., cuando comenzamos oficialmente, había 253 personas llenando esa fábrica abandonada. El ambiente era de expectativa y alegría. La gente cantaba con pasión, niños corrían entre las sillas, ancianos levantaban manos temblorosas en adoración. Era hermoso ver tanta fe en medio de tanto peligro. A las 8:15 p.m. Jacob me presentó, pero antes de que yo predicara, él le pidió a Esther que compartiera su sueño. La niña subió tímidamente a la plataforma pequeña. Con voz suave pero clara, contó lo que había visto, el fuego que se revertía, los hombres que huían de las llamas que ellos mismos habían prendido, Jesús brillante en medio del edificio, el viento que salía de él. Cuando terminó, el silencio era total. Nadie sabía si reír, llorar o tener miedo. Entonces una anciana de 73 años llamada Nasrin se puso de pie y gritó: «Amén, Dios peleará por nosotros». La congregación estalló en alabanza. Yo subí a predicar a las 8:25 p.m. Abrí mi Biblia en Daniel 3 y comencé a leer la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Hablé sobre cómo el rey Nabucodonosor los echó al horno de fuego por no adorar su estatua, sobre cómo Dios los protegió en medio del fuego, sobre cómo el cuarto hombre en el horno era Jesús mismo. La congregación estaba completamente concentrada. Había una unción poderosa para predicar. A las 8:40 p.m. estaba en el punto culminante del mensaje cuando escuchamos ruidos afuera, motores de motos, voces masculinas gritando, pasos corriendo, y entonces el olor inconfundible de queroseno. Arif corrió a la puerta delantera e intentó abrirla. Estaba bloqueada desde afuera. Corrió a la puerta trasera, también bloqueada. Gritó: «¡Nos han encerrado!». La congregación entró en pánico inmediato. Mujeres gritaban, niños lloraban, hombres corrían hacia las puertas intentando forzarlas. Pero las puertas eran de madera gruesa y estaban aseguradas con cadenas desde afuera. Entonces escuchamos el sonido que todos temíamos, el sonido de líquido siendo rociado contra las paredes de madera. Los 42 hombres de Khalid estaban afuera rodeando completamente el edificio, empapando las paredes con 60 litros de queroseno. El olor era tan fuerte que algunos comenzaron a toser. Jacob gritó: «¡Todos al centro del edificio! ¡Aléjense de las paredes!». La gente obedeció. Las 253 personas nos amontonamos en el centro, lo más lejos posible de las paredes. Madres cubrían a sus hijos. Esposos abrazaban a sus esposas. Ancianos se arrodillaban orando. Yo subí nuevamente a la plataforma y grité: «Hermanos, recuerden el sueño. Dios va a revertir el fuego. Adoren, adoren ahora». No sé de dónde saqué esa fe, pero la tenía. Si Dios le había mostrado a una niña de 11 años lo que iba a pasar, entonces iba a pasar. Comenzamos a cantar un himno antiguo en urdu que habla de la protección de Dios. Las voces temblaban, pero cantábamos. Afuera, a las 8:43 p.m. exactamente, Khalid dio la orden. Sus 42 hombres encendieron sus antorchas simultáneamente. 20 hombres en la puerta delantera lanzaron sus antorchas contra la pared empapada de queroseno. 22 hombres en la puerta trasera hicieron lo mismo. Las llamas explotaron instantáneamente. El fuego subió por las paredes de madera seca con velocidad aterradora.
En 3 segundos, las paredes en ambos extremos del edificio estaban completamente cubiertas de llamas de 2 metros de altura. El calor era intenso incluso en el centro donde estábamos. El humo negro comenzaba a llenar el espacio. Los niños tosían, las mujeres gritaban. Hermanos, en ese momento pensé, vamos a morir quemados. Y entonces, justo cuando el fuego alcanzaba la mitad de la altura de las paredes, sucedió lo imposible. Un viento comenzó a soplar dentro del edificio. No un viento que entraba de afuera, un viento que salía desde el centro donde estábamos nosotros hacia afuera. Era un viento helado en medio del calor infernal, un viento tan fuerte que hacía volar los papeles y movía las sillas vacías. Y hermanos, prepárense para lo que voy a decirles. Ese viento empujó el fuego hacia atrás. Las llamas que habían estado subiendo por las paredes comenzaron a retroceder, como si una mano gigante invisible las empujara. El fuego se desprendió de las paredes de madera y se movió hacia afuera, hacia donde estaban los atacantes. Los 42 hombres afuera vieron algo que los aterrorizó completamente. Vieron las llamas que ellos habían prendido salir disparadas del edificio hacia ellos, no como humo que se dispersa, sino como columnas de fuego que se movían con propósito. Khalid estaba parado a 5 metros de la pared delantera cuando una columna de fuego salió de la pared y se movió directamente hacia él. Él intentó correr, pero tropezó. El fuego lo alcanzó. Sus ropas se encendieron. Gritó de dolor y terror. 3 de sus hombres también fueron alcanzados por el fuego. Sus gritos eran horribles. Los otros atacantes corrieron en pánico absoluto. Las motos en las que habían llegado estaban estacionadas a 20 metros. Algunos lograron llegar. Otros simplemente corrieron a pie dejando todo atrás. Dentro del edificio, nosotros no podíamos ver exactamente lo que pasaba afuera, pero podíamos oír los gritos. Y algo más extraordinario estaba sucediendo. El fuego había desaparecido completamente de las paredes interiores. Las paredes de madera, que habían estado cubiertas de llamas 30 segundos antes, ahora no tenían ni una marca de fuego, ni una sola parte quemada, ni siquiera olor a madera chamuscada. Era como si el fuego nunca hubiera tocado las paredes. El queroseno que había estado empapando la madera había desaparecido. No había líquido, no había olor residual. Solo madera seca y limpia. Hermanos, esto desafía toda lógica. El queroseno no simplemente desaparece. El fuego deja marcas, pero allí no había nada. Arif corrió nuevamente a la puerta delantera. Esta vez se abrió fácilmente. Las cadenas que la habían bloqueado estaban en el suelo, rotas como si alguien las hubiera cortado con una herramienta industrial, pero nadie había cortado nada. Simplemente se habían roto. Arif abrió la puerta y salió cautelosamente. Afuera vio una escena apocalíptica. Parches de tierra quemada, motos volcadas, bidones de queroseno vacíos tirados, y a 10 metros de distancia, 4 hombres en el suelo. 3 estaban inconscientes. El cuarto, Khalid, estaba consciente pero gritando de dolor. Sus ropas estaban chamuscadas y tenía quemaduras en brazos y piernas. Los otros 3 hombres también tenían quemaduras de 2º y 3er grado. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios.
¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando los cristianos rescataron a sus atacantes. Jacob salió del edificio junto con otros 7 hombres. Vieron a los 4 heridos en el suelo. Khalid los miró con ojos llenos de dolor y confusión. Intentó decir algo, pero solo podía gemir. Jacob se arrodilló junto a él y dijo: «Hermano, vamos a ayudarte». Llamaron a una ambulancia, pero mientras esperaban, yo salí con mi maletín pequeño donde siempre llevo suministros de primeros auxilios básicos. Comencé a atender las quemaduras lo mejor que pude. Vendé a los 3 hombres inconscientes. Puse gasas húmedas en las quemaduras de Khalid. Él me miraba con una mezcla de asombro y vergüenza. Finalmente logró hablar. En urdu quebrado dijo: «Ustedes deberían estar muertos. Nosotros queríamos matarlos. ¿Por qué me ayudan?». Le respondí: «Porque Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Tú viniste a quemarnos, pero Dios te amó tanto que revirtió el fuego para salvarnos y para mostrarte su poder». Khalid cerró los ojos y comenzó a llorar. No de dolor físico, sino de algo más profundo. Años después me contaría que en ese momento sintió el peso de todas las vidas que había tomado. Las 90+ personas que habían muerto por su culpa, el odio que había alimentado, la oscuridad en la que había vivido. Y contrastado con eso, cristianos a los que había intentado asesinar ahora atendiendo sus heridas con amor genuino. Algo se rompió en su interior. La ambulancia llegó 15 minutos después junto con 2 patrullas policiales. Los paramédicos se llevaron a los 4 heridos. La policía comenzó a hacer preguntas. Jacob explicó lo sucedido, mostró las cadenas rotas, mostró los bidones de queroseno, mostró las paredes de madera completamente intactas, sin marcas de fuego. Los oficiales estaban confundidos. Uno de ellos, un hombre llamado Inspector Malik, caminó alrededor del edificio 3 veces examinando las paredes. Finalmente dijo: «Esto es imposible. Si rociaron 60 litros de queroseno y prendieron fuego, este edificio debería ser cenizas. ¿Cómo están las paredes intactas? No hay explicación». Le respondimos: «La explicación es Dios». La noticia se esparció rápidamente por la comunidad cristiana de Lahore. En 2 horas, más de 100 cristianos adicionales llegaron al lugar para ver el edificio intacto con sus propios ojos. Tocaban las paredes, olían tratando de detectar queroseno o madera quemada. No había nada. Algunos caían de rodillas llorando, otros levantaban manos alabando a Dios. Esa noche se convirtió en una reunión de alabanza espontánea que duró hasta las 3 a.m. Más de 400 personas eventualmente llegaron. Cantamos, oramos, testificamos. Esther, la niña que había profetizado, fue cargada en hombros por su padre mientras la gente la aplaudía. Dios había usado a una niña de 11 años para prepararnos para un milagro imposible. Los días siguientes fueron un torbellino. Los 4 hombres heridos fueron hospitalizados. Khalid tenía quemaduras en el 35% de su cuerpo. Los doctores dijeron que sobreviviría, pero necesitaría meses de recuperación. Los otros 3 tenían quemaduras menos severas, pero también requerían hospitalización. La policía arrestó a otros 12 de los 42 atacantes que habían sido identificados. Los otros 26 habían escapado y no fueron encontrados. Pero, hermanos, lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de suceder en ese hospital. El 16 de marzo, 3 días después del ataque, Jacob y yo fuimos a visitar a Khalid en el hospital. No sabíamos si nos recibiría. Cuando entramos a su habitación, él estaba vendado de pies a cabeza. Solo sus ojos y boca estaban expuestos. Cuando nos vio, comenzó a llorar. Nos hizo señas para que nos acercáramos. Con voz débil nos dijo: «Hermanos,
Necesito hablar. Estos 3 días he estado solo con mis pensamientos. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos veo el fuego volteándose hacia mí. Veo sus rostros salvándome cuando debían odiarme. Y sigo preguntándome, ¿qué clase de Dios hace esto? ¿Qué clase de Dios protege a su gente con fuego y luego usa ese mismo fuego para mostrarme su poder sin matarme? Le respondí, un Dios que te ama, Khalid. Un Dios que quiere salvarte, no destruirte. Khalid me miró fijamente y dijo, cuéntame sobre ese Dios. Quiero conocerlo. Durante las siguientes 2 horas, Jacob y yo le explicamos el Evangelio completo. Le hablamos del amor de Dios, del sacrificio de Jesús, de la necesidad de arrepentimiento, de la nueva vida que Dios ofrece incluso a los peores pecadores. Khalid escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro vendado. Cuando terminamos, preguntó, ¿puede Dios perdonar a alguien como yo? He matado a tantos, he destruido familias, he sembrado terror, soy el peor hombre que conozco. Le cité 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Le dije, Khalid, el apóstol Pablo persiguió y mató cristianos antes de que Jesús lo transformara. Si Dios pudo salvar a Pablo, puede salvarte a ti. Khalid cerró sus ojos y en ese momento tomó la decisión más importante de su vida. Dijo, quiero ser salvo. Enséñenme cómo. Allí, en esa habitación de hospital, a las 11 a.m. del 16 de marzo de 2020, Khalid Aziz oró para recibir a Jesús como su Salvador. Oró con nosotros, Jesús, soy el peor de los pecadores. He derramado sangre inocente. He odiado sin causa. Perdóname, lávame con tu sangre, sálvame. Te acepto como mi Señor y Salvador. Cuando terminó esa oración, algo visible sucedió. Khalid abrió sus ojos y había paz en ellos, una paz que no había estado allí minutos antes. A pesar del dolor físico de sus quemaduras, había una calma sobrenatural en su rostro. Nos dijo, siento algo diferente en mi pecho, como si alguien hubiera quitado un peso gigante que llevaba cargando toda mi vida. Hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo, transforma desde adentro. Khalid pasó las siguientes semanas en el hospital estudiando una Biblia en urdú que le dimos. Los doctores notaron que su actitud era completamente diferente. Antes había sido agresivo y demandante, ahora era humilde y agradecido. Pedía perdón a las enfermeras por cómo las había tratado, pero el milagro más grande aún estaba por venir. De los otros 3 hombres que habían sido hospitalizados con quemaduras, 2 también pidieron conocer a Jesús después de oír sobre la conversión de Khalid. Sus nombres eran Rashid, de 27 años, y Imran, de 31 años. Ambos oraron para recibir a Cristo en sus habitaciones de hospital. Y lo más extraordinario fue que de los 12 hombres que la policía había arrestado, 16 adicionales que se entregaron voluntariamente en las semanas siguientes y comenzaron procesos de reconciliación. En total, 19 de los 42 atacantes originales terminaron convirtiéndose al cristianismo en los 3 meses posteriores al ataque. 19 hombres que habían ido a matar cristianos ahora eran cristianos ellos mismos. Las autoridades no sabían qué hacer con esta situación. Habían arrestado a terroristas que ahora profesaban fe en la religión de sus víctimas. Algunos oficiales pensaban que era una estrategia para recibir sentencias reducidas. Pero aquellos de nosotros que pasábamos tiempo con ellos sabíamos que las conversiones eran genuinas. El cambio en sus vidas era real. Khalid especialmente mostraba un hambre por Dios que era inconfundible. Cuando fue dado de alta del hospital en junio de 2020, después de 3 meses de tratamiento, había leído la Biblia completa 2 veces. Había memorizado más de 50 versículos. Había pedido perdón por carta a cada familia de personas que había matado. Lo que pasó después fue algo que solo Dios pudo haber orquestado.
Las familias cristianas, cuyos seres queridos habían sido asesinados por Khalid en ataques previos, decidieron perdonarlo públicamente. Organizamos una reunión en julio de 2020, donde 23 familias de víctimas se encontraron cara a cara con Khalid. Hermanos, lo que presencié ese día me quebrantó completamente. Khalid se arrodilló frente a cada familia y pidió perdón llorando. Algunas familias lloraron con él. Otras tardaron más en procesar sus emociones, pero al final del día todas lo perdonaron. Una viuda llamada Mariam, cuyo esposo había sido quemado vivo en un ataque de 2019, orquestado por Khalid, lo abrazó y le dijo: «Mi esposo está con Jesús, y ahora tú también conoces a Jesús». Eso es lo que él hubiera querido. Khalid no podía volver a su vida anterior. Su familia lo había rechazado por convertirse. La comunidad religiosa donde había sido líder lo consideraba traidor. Había perdido todo, pero había ganado a Cristo. Jacob lo acogió en su casa durante varios meses mientras Khalid sanaba físicamente y crecía espiritualmente. Durante ese tiempo, Khalid compartió información valiosa sobre redes de extremistas que la policía usó para prevenir futuros ataques. Salvó vidas al traicionar a sus antiguos cómplices, pero más importante que eso, comenzó a compartir su testimonio en reuniones cristianas. Su historia era tan poderosa que cada vez que la contaba, personas venían a Cristo. En septiembre de 2020, 6 meses después del milagro, Khalid expresó su deseo de plantar iglesias. Quería alcanzar comunidades musulmanas con el Evangelio. Todos pensamos que era demasiado peligroso. Lo matarían, pero Khalid insistía: «Dios me salvó por una razón. Conozco la mentalidad de los radicales. Puedo hablar su idioma. Puedo llegar donde ustedes no pueden. Tengo que hacer esto». Después de mucha oración, decidimos apoyarlo. Formamos un equipo de 4 personas. Khalid como evangelista principal, Rashid y Imran, los otros 2 convertidos del hospital, como asistentes, y un cristiano pakistaní experimentado llamado Daniel como mentor. El equipo comenzó su trabajo en octubre de 2020. Visitaban aldeas pequeñas en Punjab, donde había pocas o ninguna presencia cristiana. Se identificaban abiertamente como ex-extremistas que ahora seguían a Jesús. Y hermanos, Dios abrió puertas de manera sobrenatural. En el primer mes, plantaron 2 iglesias caseras con 17 y 23 miembros respectivamente. En 3 meses habían plantado 7 iglesias. En 6 meses, 14 iglesias. En un año, 23 iglesias. Y en 20 meses habían establecido 31 congregaciones pequeñas en áreas que habían sido completamente inaccesibles para el Evangelio. Más de 1,400 personas habían venido a Cristo a través de su ministerio, incluyendo más de 200 familias ex-musulmanas. El testimonio de Khalid se volvió legendario en Pakistán. Medios cristianos internacionales cubrieron su historia. Fue invitado a compartir en conferencias en Dubái, Singapur y Filipinas. Miles fueron impactados por su conversión radical. Pero Khalid siempre mantenía humildad. Decía: «Yo solo soy un trofeo de la gracia de Dios». Él tomó al peor pecador y lo transformó. Si puede hacerlo conmigo, puede hacerlo con cualquiera. Las cicatrices en su cuerpo de las quemaduras se convirtieron en marcas de su testimonio. Cada vez que alguien las veía y preguntaba, él tenía oportunidad de contar cómo el fuego que él prendió se volteó contra él y cómo ese mismo día conoció a Cristo. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo.
También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes. Regresé a Lahore en marzo de 2022, 2 años después del milagro. La fábrica abandonada donde sucedió todo había sido convertida en un centro de oración permanente. Ya no era clandestino. Las autoridades locales, impactadas por el evento y la transformación de Khalid, habían permitido que operara abiertamente. Las 253 personas que estuvimos en el edificio esa noche nos reuníamos cada año el 13 de marzo para conmemorar el milagro. En 2022, más de 600 personas asistieron a la conmemoración. Esther, la niña profeta, ahora tenía 13 años y compartió nuevamente su testimonio. Su don profético había continuado desarrollándose y ahora ayudaba a liderar intercesión en la red de iglesias. La familia de Jacob había prosperado espiritualmente. Sus 4 hijos estaban todos involucrados en ministerio activo. El mayor coordinaba las 31 iglesias plantadas por Khalid. La hija de 18 años trabajaba con ministerio de mujeres. Los 2 más jóvenes servían en adoración y evangelismo juvenil. Shatia, la esposa de Jacob, había comenzado un ministerio de discipulado para mujeres ex-musulmanas que se convertían. Muchas de estas mujeres enfrentaban rechazo familiar total y necesitaban apoyo y comunidad. El ministerio de Shatia había alcanzado a más de 80 mujeres en 2 años. Arif, el mecánico que me recogió en la estación, ahora pastoreaba una de las iglesias más grandes de la red con 140 miembros regulares. Su testimonio del 13 de marzo era su mensaje más pedido. Decía: «Yo intenté abrir esas puertas con mis manos y no pude, pero cuando Dios quebró las cadenas, se abrieron solas. Eso es lo que Dios hace. Abre puertas que ningún hombre puede abrir». Inspector Malik, el oficial de policía que había investigado el caso original, se había convertido al cristianismo 6 meses después del evento. Ahora usaba su posición para proteger congregaciones cristianas en Lahore. Los otros 16 de los 19 atacantes, convertidos, también estaban sirviendo en ministerio de diferentes formas. Algunos plantaban iglesias, otros servían en evangelismo de calle. Varios trabajaban con ministerios de rehabilitación, ayudando a excriminales a reintegrarse a la sociedad. Su transformación colectiva había inspirado a docenas de otros ex-extremistas a buscar el evangelio. La red de iglesias caseras en Lahore, que había sido de 14 congregaciones, ahora incluía 67 congregaciones activas. La población cristiana en áreas donde antes era inexistente estaba creciendo exponencialmente. Se estimaba que más de 3.000 musulmanes en Punjab habían venido a Cristo en los 2 años posteriores al milagro. Y hermanos, hubo algo más que confirmó el carácter absolutamente sobrenatural de ese día. En 2021, un equipo de científicos cristianos de Estados Unidos viajó a Lahore para investigar el evento. Entrevistaron a 73 testigos, incluyendo los 253 que estuvimos dentro del edificio, los 19 atacantes convertidos, policías, vecinos y paramédicos. Analizaron las paredes de madera del edificio, tomaron muestras para detectar residuos de queroseno o marcas de fuego. No encontraron nada. Consultaron con expertos en física de combustión. Su conclusión fue publicada en un documento. El evento del 13 de marzo de 2020 en Lahore viola las leyes conocidas de termodinámica y comportamiento del fuego. No existe explicación natural para fuego que retrocede contra la dirección del viento o que se desprende selectivamente de material inflamable sin dejar marcas. Ese documento incluyó testimonios de los atacantes describiendo cómo el fuego literalmente los persiguió.
Uno de ellos, un hombre llamado Fayyad, que había escapado sin heridas, dijo: «Vi el fuego salir del edificio como si fuera un ser vivo. Me persiguió 50 metros. Solo paró cuando caí de rodillas y grité que me rendía». Otro atacante llamado Jamil describió: «Era como si el fuego tuviera inteligencia. Buscaba específicamente a los que habíamos prendido las antorchas». Hermanos, el fuego no tiene inteligencia, pero el Dios que controla el fuego sí la tiene. Y ese día, Él usó fuego como su arma para protegernos y para convertir a nuestros enemigos. Ahora en 2025, 5 años después de esos eventos, la red de iglesias que creció del testimonio de la fábrica incluye más de 89 congregaciones en Punjab y provincias vecinas. Más de 5.200 personas congregan regularmente. Cientos de ex-musulmanes son parte de estas comunidades. El centro de oración en la fábrica opera 6 días a la semana con vigilias de intercesión diarias. Miles de personas han visitado el lugar para orar y para ver las paredes que el fuego no pudo quemar. Se ha convertido en un lugar de peregrinaje para cristianos pakistaníes que necesitan renovar su fe. Khalid tiene ahora 49 años y continúa su ministerio arriesgado, pero fructífero. Ha sobrevivido 9 intentos de asesinato. Cada vez que lo atacan y sobrevive, su testimonio se fortalece. Ha sido encarcelado 3 veces bajo acusaciones falsas, pero siempre ha sido liberado por falta de evidencia. Su ministerio ha tocado directamente a más de 4.000 personas. Decenas de pastores y evangelistas han sido entrenados por él. Su método es único. Llega a comunidades como ex-extremista arrepentido, comparte su testimonio del fuego que se volteó y desafía a las personas a buscar al Dios que puede hacer lo imposible. Esther ahora tiene 16 años y estudia en una escuela bíblica. Continúa operando en dones proféticos fuertes. Ha profetizado correctamente más de 20 eventos mayores en la red de iglesias. Su don está siendo cultivado bajo supervisión de líderes maduros, experimentados. Planea ser misionera en Afganistán cuando termine sus estudios. Dice que Dios le ha mostrado que verá milagros aún mayores que el del 13 de marzo. Los 253 que estuvimos en ese edificio esa noche llevamos esa experiencia marcada en nuestras almas. Sabemos que Dios pelea por su pueblo, no con ejércitos ni con armas, sino con su poder sobrenatural. Hermanos, lo que presencié en Lahore no fue casualidad. El mismo Dios que protegió a los 3 jóvenes en el horno de fuego, que envió fuego del cielo para Elías, que apareció como columna de fuego para Israel, ese mismo Dios usó fuego en Pakistán para salvarnos y para transformar terroristas en evangelistas. Deuteronomio 4:24 dice: «Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor». Si estás enfrentando enemigos que planean destruirte, si sientes que el fuego del enemigo te rodea, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. Dios puede voltear ese fuego. Puede usar lo que el enemigo planeó para tu mal y transformarlo en tu testimonio más grande. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Este canal es un puente entre milagros reales y corazones que necesitan creer nuevamente. Tu suscripción permite que testimonios como el mío lleguen a millones. No es solo un clic, es sembrar semillas de fe en tierra seca. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu hermano, tu vecino, tu compañero de trabajo, alguien que está atravesando ataques o persecución. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan para no rendirse. La historia de Khalid puede inspirar a alguien que piensa que su enemigo es demasiado malvado para ser salvado.
Dios especializa en imposibles. Comparte esta esperanza. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Si estás enfrentando ataques, si hay enemigos planeando tu destrucción, si sientes que el fuego te rodea, escríbelo. La comunidad de este canal intercederá por ti. No estás solo. Miles de hermanos están orando. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo también. Tu voz importa. Queremos servirte mejor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé su paz. Recuerda, el mismo Dios que volteó el fuego en Lahore puede voltear tu situación hoy. El mismo Dios que transformó a Khalid de terrorista en evangelista puede transformar tu circunstancia imposible en testimonio glorioso. No pierdas la fe. El milagro que Dios tiene para ti puede desafiar todas las leyes naturales. Él es el Dios de lo imposible. Cree. Hasta el próximo testimonio, hermanos. Que Dios te bendiga grandemente y que su presencia te acompañe todos los días. Que el fuego del Espíritu Santo arda en tu corazón y te impulse a alcanzar a los perdidos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.